La poesía es la más poderosa forma de la retórica, una forma que va más allá de la retórica ordinaria en el sentido de que moldea a los hombres sobre los que el discurso del estadista trabaja. El filósofo no puede mover naciones, habla solo algunos pocos. El poeta, en cambio, puede tomar el entendimiento del filósofo y traducirlo en imágenes que pueden tocar las pasiones más profundas y hacer que los hombres sepan sin saber que saben. La poesía cobra todo su significado, tanto en el sentido de su contenido como en el de su uso, de la nobleza política del poeta. Esto que acabo de leerles está expuesto en el espléndido libro Shakespeare's Politics, la política de Shakespeare, de Alan Bloom, que fue el gran discípulo de Leo Strauss, y lo traigo aquí por el invitado que nos acompaña el día de hoy. Se trata del primer actor, Carlos Bracho, pero también es político y además socialista o comunista. Hoy vamos a conocer sus evocaciones. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, tengo el placer de conocer, hoy lo acabo de conocer personalmente, y de saludarlo en nuestro programa a don Carlos Bracho. Hola, Carlos. Hombre, mucho gusto, muchas gracias. Y fíjate, unos políticos se acercaron a otro político, no recuerdo dónde sucedió hoy, sería una anécdota, creo que en Londres. Fueron varios políticos jóvenes y a un tipo como Winston Churchill le preguntan sobre el asunto de la política y Churchill los detiene y les dice a los políticos jóvenes, miren, si quieren conocer y adentrarse en la política, lean a Shakespeare. Pues esa es la cuestión. Fíjate nomás, cosa que les diríamos a los políticos mexicanos. Saben quién es Shakespeare porque han visto alguna película, pero no lo conocen a fondo. No conocen Ricardo III, la ambición por el poder. Y para llegar al poder hay que asesinar, hay que vivir la cultura del fraude. Y eso es una lección política. Y no te digo Macbeth también, que para llegar al poder hay que eliminar a quien haya que eliminar, asesinándola, matándola. Entonces, todo Shakespeare, pues, es una enseñanza política. Y toda poesía es una enseñanza política. Los políticos de mi país conocen a los poetas porque los tienen que conocer. Las generalidades luego son difíciles o duras. Evidentemente habrá 2 o 3 de algún partido que sí lean política, pero poesía. No son poesía, perdón, o política. La política, claro. La política es una ciencia y es un arte maravilloso, es jugar ajedrez. Dime qué político juega ajedrez mental, qué político hace metáforas, qué político busca el bien de un país, el crear las condiciones para tener un campo productivo. ¿Qué político busca que las universidades públicas tengan el dinero suficiente para que los jóvenes salgan preparados y sean hombres y mujeres de bien? Y ¿sabes qué es lo que yo detecto también, que me parece una pauperización miserable de la política en boca y en manos de muchos políticos de hoy? Cuando los candidatos van, y lo acaba de hacer el candidato, lo hacen todos, pero me parece que ayer en el debate del Estado de México, el del PRI, Erubiel, dice que firma las propuestas. Eso significa romper precisamente el componente retórico y dialéctico de la política. Correcto. Porque lo que está diciendo es, si no te cumplo, me demandas, es judicializar la política. Sí. Cuando el papel del político es precisamente convencer por su retórica, no en un sentido peyorativo, sino en el sentido que dice Bloom, ¿no? Como la forma, la retórica como una manifestación de la poesía y de la dialéctica política, ¿no?
pero no manejan todas estas cuestiones. No han abrevado en un filósofo que resume las filosofías del mundo, que es Marx. No lo han leído, o si lo leyeron porque tenían que leerlo en la escuela, pero no han profundizado. ¿Qué analiza el marxismo? Que se llama así marxismo porque fue el gran hombre que logró compendiar toda la filosofía conocida hasta ese momento, desde antes de los presocráticos, Sócrates y Aristóteles, hasta la fecha de Marx. Logró captar, con la ayuda de Engels, etcétera, de todos los que estuvieron con él, y por eso se le llama marxismo, a fin de cuentas. Pero bueno, ¿qué estudia? ¿Qué nos da a entender el marxismo? Pues nos hace entender a través de las existen en el individuo y en las sociedades, a estudiar esas contradicciones, por qué se dan, por qué vienen y por qué explotan. Entonces, el marxismo es el que te ayuda, no es que seas marxista o no, hay que estudiarlo simplemente a fondo para, como político, resolver desde tu curul, desde tu oficina, las contradicciones de la sociedad. Y México vive en contradicción permanente desde que tiene historia, desde el virreinato hasta la fecha, vive en la contradicción, vive en la cultura del fraude y de la inmoralidad. Yo me acuerdo que Revueltas en una entrevista, creo que es una entrevista, le dice, me tienen por un marxista heterodoxo, pero no entienden lo que soy, un fruto de México, país monstruoso que tiene forma de serpiente y de águila. Todo es entre nosotros contradicción. Sí. Decía Revueltas. Bueno, sí, en su agonía permanente, ¿no? Sí, maravilloso viejo, ¿cómo no? Y esto... Bueno, déjeme, perdón que te interrumpa, es que no, Carlos Bracho es un actor fundamental de la historia del teatro mexicano, pero es muchísimas cosas más. Ya ven que entramos de lleno a hablar de política y además de marxismo. Él es fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, fundador del Partido Mexicano Socialista, fundador y miembro actual del Partido de la Revolución Democrática, y me acaba de dar el dato que yo no sabía. Ya hicimos un programa dedicado a Alberto Castillo. Alberto Castillo fue candidato a la presidencia por el PMT hasta que declina por Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Pero lo que yo no sabía es que en la votación interna del PMT le ganó por 2 votos a Carlos Bracho, o sea que pudo haber sido Bracho. Sí, se enojó, entre comillas, éramos hermanos todos los pemetos. Y le ganó en el ferrocarrilero, fue la asamblea electoral, no recuerdo el año con precisión, tantas cosas. Yo soy niño, para mí es el mañana, el pasado es el pasado, lo estamos rememorando ahorita, pero bueno. Y viene entonces, sí, por 2 votos, y entonces una regañada, entre comillas, que le puso a todos los delegados, que cómo era posible que él triunfaba por 2 votos. Y bueno, sí, este país, y decir historia pues es todos los renglones, todos los rubros, me tocó estar en la Unión Soviética, y yo soy un regañón. Y me acuerdo en el Partido Comunista, en Moscú, la regañada que les puse, que estaban ellos, los rusos, traicionando todos los principios leninistas, y los habían traicionado, tan así que cayó luego por el exceso. Le digo, yo venía aquí al Congreso, les digo, venía caminando, y me detienen unos policías en un cruce y pasaron ustedes, y señalo a los dirigentes, Pashkov, tú venías como Pasha en coches últimos modelos, y a nosotros, al pueblo, nos hicieron los policías con lujo de violencia a un lado y nos detuvieron. Eso nada más se da en México, le digo, donde los policías y los soldados nos hacen a un lado para que pase el presidente en turno, que es un mandatario. Un mandatario es que es el que recibe las órdenes o los mandatos de un pueblo. Claro. Digo, y lo regañé, ahí está en la historia. ¿Este viaje a la Unión Soviética cuándo fue? Fue en 75, 70, y a los pocos tiempos, pues, pocos años, cae evidentemente. ¿Por qué? Pues por los excesos. ¿Cómo es posible que esos directivos pasaban en coches con guaruras, como hoy pasan? Te digo, los presidentes, los mismos senadores andan guaruras, van a hoteles 5 estrellas.
Pero hacen sus acciones políticas en beneficio del pueblo. Perdón, soy pueblo y no recibo ningún beneficio. Recibo de este país burocracia, recibo retenes donde los soldados te detienen como si fueras un narco, peor que un narco. Llego en donde nadie quiere a este país, veo las calles grafiteadas, llenas de basura. Honorable pueblo, no lo veo la honorabilidad del pueblo regresando también a estos asuntos, porque para mí en la crítica política, en mis editoriales digo, ¿cómo es posible? O más bien, sería para mí muy fácil decir que el culpable total es el gobierno que tenemos. El presidente en turno, el anterior, después de Lázaro Cárdenas, se hunde la República en la miseria política y en la corrupción. O sea, para mí sería muy fácil pues decir que los gobiernos son los culpables. Pero no toda la culpa es de ellos. Claro, y nosotros el pueblo, ¿dónde está ese pueblo luchador? No lo veo por ningún lado. No lo veo, no veo cuando fuimos víctimas en el 68. Yo estuve en la galería que yo tenía con Leopoldo Ayala, allí se hacía toda la... ¿Qué es la del Salón de Plástica Mexicana? Pertenecía yo fui director 20 años de la plástica. No, esta es la galería Edvard Munch, y allí en este edificio donde está la Torre Mayor, frente al Seguro Social, frente a la... allí, en la parte de atrás de ese edificio estaba la imprenta, que salían para el movimiento de huelga todos los documentos que se hacía el Gran Revueltas y todo el comité. Allí se hacían en mi galería con Leopoldo Ayala, otro luchador, poeta espléndido, que en el Politécnico es el maestro de la Boca 5 y que todos los libros de poesía del Poli pues los hace o los promueve Leopoldo Ayala. En esta plática al desgaire, como la estamos haciendo, porque, híjole, es que uno estaría aquí para tratar de analizar todas las situaciones, pero vuelvo a lo que empezaste, a la poesía. Leopoldo es un militante, es un poeta espléndido, que tiene una posición también definida en cuanto a que la poesía, la literatura, debe de servir a los pueblos, y así está hecha. Y la poesía ha servido a todos los pueblos, ha servido para liberarse, ha servido para tener un espíritu crítico incluso. Los poetas son los narradores y los mejores historiadores de la humanidad. Ahí está la historia de Ulises, Homero, Virgilio, Ovidio, nos dan... Uno recurre a ellos para entender la historia, a la poesía, porque son los hombres y las mujeres honestos, no son políticos. Y cuando un político ha estado en la poesía, pues a lo mejor lo corren del partido por ser del poeta, porque le dicen que es PUTO, ese es el otro de los... calificar a alguien que tiene una tendencia hacia la cultura, hacia la música, la danza, el ballet, los mexicanos a destruir a ese o a esa mujer o individuo. En fin, es muy difícil la situación en nuestro país. Hoy estamos viviendo peor que hace 100 años, peor, porque vengo de una gira, desde diciembre hasta la fecha, he estado una y otra vez en El Paso, Texas, Juárez, Chihuahua, Camargo, Delicias, Hidalgo del Parral, Monterrey. Y vuelvo, y dentro de un mes vuelvo otra vez. ¿Qué ¿Fuiste encuentro? en el contexto presentando el Quijote y Neruda, Neruda, que son dos personajes que lucharon toda su vida para tener justicia, un mundo mejor, para darles de coscorrones y espadazos a los rateros y a los políticos y a los que se venden por 3 centavos. Y repito, pues ahí está la historia de ellos, la fui a presentar y claro, íbamos en la camioneta y ¿qué nos detenían? Los retenes de judiciales y de soldados. Y estábamos peor pues que hace 100 años, peor. Hoy eres víctima, además los soldados llegan y te detienen a la hora que quieren en el norte de la República y en todas estas zonas que acabo de nombrar. Te detienen a la hora que quieren, circulan en sentido contrario, llegan a tu casa, la abren a culatazos, te roban. ¿A quién denuncias? A ese ejército que te va a asesinar. Si lo haces,
Entonces tengo muchas historias vividas, además, de toda mi vida, con Adolfo Mesías, el gran grabador, que es el autor en el 68 de esa cara con unas cadenas en la boca, Sí. que es el icono, pues, de Mesías, un gran hace caricatura, un gran grabador, un gran pintor. Él tiene grabados justamente de los asesinatos de los Jaramillo, de todas las etnias del sureste. ¿De quién? Del ejército. Hablo español. Entonces imagínate, o como decía Marcos, hay dos ejércitos, y sí es cierto, uno que ayuda en los siniestros que hay en el país y el otro que asesina por otro lado. Entonces, pero esto se da en este país, que vivimos hoy, repito, las peores condiciones, ¿no? Sal a la carretera, te van a asaltar, te van a matar, o los judiciales, o los soldados, o los criminales. Ojo, no los narcos, que quede claro, ellos no matan ni asesinan, que quede claro, y no los defiendo, hablo... Solo es entre ellos el problema. Claro, claro. Entonces, ¿quién te asesina? Pues ya dije, ¿quién? Entonces, lo acaba de decir el obispo Vera en Radio Universidad, lo acabo de oír. Dices, ¿cómo después lo van a matar? Porque es que los soldados están asesinando a ciudadanos mexicanos. Oiga, ¿qué narcos? ¿Dónde está el juez que dijo que eran narcos? ¿Dónde está el proceso judicial? Y ya con eso está dicho todo. Lo dijo el obispo Vera, yo lo repito. Imagínate nomás. Entonces, ¿por qué degradar a un ejército que viene del pueblo? ¿Por qué hacerlo a un lado de la honorabilidad que debería tener ese ejército? Como atributo fundamental, ¿no? Claro, lo degradan, lo orillan hacia las olas de la criminalidad. En fin, es terrible todo lo que estamos viviendo en este país. Y bueno, pues hay que tener espíritu, y por eso también el Quijote se reía, y por eso también Neruda, desde cuando en veces tenía un chascarrillo, o Shakespeare, ¿no? También, claro que sí. El Hamlet, que es víctima también de la maldad humana, y que tienes que dar tu vida para poder lograr la justicia. Pues aquí no se logra la justicia, claro. No se logra nada. Tenemos la Suprema Corte, que están aplicando las leyes que durante 50 años han modificado para justamente proteger a la clase en el poder. Entonces, los delitos son del cartero, del campesino, de los del SME. A eso sí, hay que matarlos y a la cárcel. Pero los briviescas y los rateros del país, eso no pasa nada con ellos. No pasa nada, nada. O como a los Han, que lo acaban de apresar y todo, pero a toro pasado, para quedar bien con algo. Entonces, una justicia rara, además, que no cumplió con las leyes. Digo, no defiendo, no, un momento, debía haber una especial materia judicial al respecto para poder aterrizar. Sí, un expediente, un proceso judicial. Claro, ¿no? ¿Dónde está? Y no existe. Entonces va a salir, si existiera aquí de veras un Estado de Derecho, pues saldría. En fin, eso es difícil. Y mira, Vaya manera tempestuosa de iniciar la charla, porque metía a Shakespeare entre medio. Pero yo recuerdo mi querido amigo Fernando Muñoz, un filósofo español, escribiendo sobre Gustavo Bueno, otro filósofo, decía: al margen de la estructura política que la contiene, toda pasión es solo nerviosismo. O sea, que no se entiende más que políticamente en su sentido, en su más alto grado de significación, como es el que dice Shakespeare, ¿no? Lo que me produce gran fascinación es que alguien como tú, que viene de la poesía, el drama y la tragedia, y como gran actor, hace política, y entonces ahí tienes la posibilidad de un gran entendimiento poético y además teórico, filosófico, para entender la mecánica interna de las grandes pasiones políticas. Claro. No, bueno, pues te cuento rápido de mi familia que vivía en Guanajuato a principios de siglo, claro, eran comunistas, y un honorable cura con un Cristo aquí encabezó a toda la plebe disque católica para matar a mi familia, a mi
madre, que era una pequeñita, la hermana de mi madre, y ahí es histórico además, ahí te va rápido, y entonces ahí va con viva Dios y viva Cristo y aventando piedras y teas encendidas para asesinar, en nombre de Dios, claro, y de Cristo. ¿Esto en qué año fue? En los 20s. ¿En el contexto de la cristiada? ¿O no necesariamente? No necesario, Ajá. no es necesario, pero el cura ve, esos ateos mueran, porque Dios, y ahí va con la cruz, y este es histórico. Entonces, ¿qué sucede? Que Mr. Kellogg, el de los cornflakes, era un humanista. Se entera de que los honorables católicos, encabezados por el cura y por un Dios aquí, iban a asesinar a mi familia. Tenían 3 días sitiada la casa donde vivían. 3 días, mi querido amigo. Mr. Kellogg envía mueve sus influencias y de la embajada norteamericana rescatan a mi familia y las llevan a Battle Creek, Michigan, que es la sede de Mr. Kellogg. Y ahí se crían, y ahí están la otra generación. Y mi madre comete el error de venirse a Honorable México, en donde es víctima de todo lo que estamos viviendo, de allanamientos, de la corrupción, de la cultura del fraude y de la irresponsabilidad que es de mi país. Carlos, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un corte y volvemos con esta parte de la historia. Vamos a hacer un corte, estamos en conociendo las evocaciones de Bueno, ya estamos de vuelta, estamos conversando con Carlos Bracho, nos está dando los pormenores de sus inicios, pero les cuento rápidamente que además de actor y de socialista y de político, fue torero o es torero, poeta, fotógrafo, en fin, vaya que hay tema para conversar. Pero entonces nos quedamos. Kellogg se lleva a tu familia a Michigan y luego tu mamá vuelve a México y se casa con un condenado mexicanote, un grandote, guapote, que era mi padre, cantaba muy bonito, pero borracho, pendenciero, mujeriego. Y entonces a eso se regresa mi pobre madre. Mis otras tías pues, y mis primos, hermanos, pues son gringos. Y si quieres otro secreto, bueno, yo soy residente en Estados Unidos, pero dices, ¿qué hago aquí en México? Pues busco justamente a través de estas charlas y de mis entrevistas y de mi posición, tratar de buscar de que la gente se entere de que vive en una corrupción por comisión o por omisión, que se va a votar porque le dan 1 kilo o unas varillas, que no piensa, que no razona el voto, que tenemos unos políticos que están enriquecidos. No hay un político del PRI y del PAN que resista una auditoría revolucionaria y democrática. No, han saqueado al país. Y el pueblo feliz, no dice nada. Y yo, como te lo digo, el odiado enemigo de Estados Unidos, pues resulta que allí, si yo tengo servicio médico, ahí tengo todo allá, soy jubilado allá. Allí llega mi cheque llega ya a mi banco de allá sin ninguna otra averiguación. Y aquí el suplicio que estoy viviendo para cambiar mi tarjeta de circulación. En Estados Unidos por teléfono hago todo, mi querido amigo, por teléfono. Y se resuelve en ese odiado enemigo de Estados Unidos, todo por teléfono, y tengo el mejor servicio, porque si me caigo en un pozo, un abogado me va a defender y le va a sacar al Estado millones de dólares. Aquí te caes, la policía te asesina como el negro ese que acaba de asesinar. ¿Y qué pasa? Pues nada, a lo mejor le llaman la atención. Perdóname, vivimos en la barbarie total. ¿Y quién admite la barbarie? El pueblo de México. El pueblo de México. ¿Dónde está Juárez? ¿Dónde está Morelos? ¿Dónde lo tienen? ¿Qué saben de él? Nada. Ya lo dijo Fidel, los niños mexicanos saben quién es el Pato Donald, el ratón Miguelito, pero no conocen a sus héroes. Y hacemos la prueba, nadie conoce. Cuando aquí a la calle sale y pregunta por Rulfo, a decir, sí, es el centro delantero. Conocen de fútbol, del antro, de los cantantes, de la barbarie cultural, pero te digo, en las exposiciones que luego hago de fotografías, no hay nadie, no entra nadie, es gratis,
entre para ver fotografía, entre a ver el ballet, la música, están vacíos los lugares, o somos los mismos que asistimos a las manifestaciones culturales de valía o trascendentes que hay en este país. ¿Dónde está el honorable pueblo? No lo veo. Veo un pueblo que permite, te digo, o que tira la basura, van caminando en Reforma, o coches últimos modelos o bochitos, tirando la basura. Aman a este país, perdóname, no. Y ese mismo mexicano que aquí es el desmadre total, llega a Estados Unidos, no, y allí se porta, dice alto o stop, y se para, y dice no se estaciona aquí, y no se estaciona. Aquí doble fila, triple fila. Aman al país. No lo aman, no lo veo. Yo como peatón soy víctima de todos los automovilistas, de los motociclistas, de las patrullas, que tienen... No. Yo lo vivo y lo digo, pero la gente como que le vale un soberano cacahuate lo que sucede. Está acostumbrada a eso, a la corrupción. Yo no, perdóname, no. Entonces, el lunes estoy justamente en Los Ángeles, donde está mi sindicato, donde soy el señor Bracho, como te digo, y aquí consignado desde mi tierna juventud, desde hace 40 años. ¿Por la militancia? Por la militancia. ¿Militas en el Partido Comunista? O no fui. Enrique Elizalde sí, gran amigo mío, gran actor también. Él sí militó, yo no milité. Enrique y Eduardo, ¿no? Eduardo, espléndido, poeta además. Los dos militaron en el Partido Comunista. No sé exactamente de Eduardo, pero creo que sí. En todo caso, Elizalde sí. Y además Elizalde es un conocedor del marxismo. Sí. Yo soy estudiante, por eso cuando seguido soy víctima, no víctima, sino que recibo citatorios, claro, de que dije la verdad de un presidente en turno y pues me acusan de difamación. Entonces le digo, miren, métanme a la cárcel, le digo al secretario, métanme a la cárcel para terminar mis estudios marxistas. No los he terminado. Claro. Que lo que me falta es tiempo. Es tiempo, no los he terminado. Enrique sí, Enrique. Y mira, ¿dónde anda Enrique? No lo sé. ¿Te marginan aquí en este país por tener ideas democráticas? A ver, pero entonces, primero, ¿tú eras torero o en Aguascalientes? En Aguascalientes, o eres torero o cura. Comprenderás que no iba a ser cura, jolines. Y entonces ahí todos somos toreros. Entonces voy a... Ahí donde en Aguascalientes todos son hay una gran tradición, ¿no? Sí. Y Jalisco, y llego a Jalisco. ¿Por qué viajábamos tanto? ¿Pero ya habías estudiado actuación o no, todavía no? No. ¿Estamos con torero? Si te doy la historia, pues ahí te va. Entonces llego a Guadalajara y yo viví en Colotlán, Jalisco, en Mazamitla, en Zapotlán. Por eso, cuando entro al taller literario aquí ya en México, pues Arreola y yo hablábamos de nuestro pueblo, maravillas, y todos los demás estudiantes de poesía, pues se quedaban sorprendidos de mi amistad con Arreola. Pero regreso a los toros. Entonces en Guadalajara empiezo a torear en los pequeños poblados, sin vestido de luces todavía, y mi apoderado, el doctor Álvarez, que era dentista, apoderado de los Manolo Barbosa, Polo Trujillo, el Charro Gómez y todos los grandes de aquella época, mi apoderado me dice, tú ya estás muy verdolagón, o sea, tenía yo cerca de 20 años, estás muy verdolagón, te vas, sí, las verdolagas crecen en el campo y son riquísimas, quiero decirte, la verdolaga con quelite, y maravilloso, y hablo yo de comida y escribo sobre eso. Bueno, mi apoderado, el doctor Álvarez, dice, pues que te vas a México a ver, y me da una tarjeta en el Club Café Tupinamba, y ahí ves a fulano de tal para que ya te represente y te apodere, y ya para que te vistas de luces y bla, bla, bla. Llego a México en una casa de asistencia y luego resulta que de la casa de asistencia voy a buscar el Tupinamba. Yo era un paleto es burdo, campesino, pues, o sea, si bien todas las noches desde niño escribía. Yo siempre entonces la poesía por un lado y por acá el palurdo. Llego, abro la puerta del Café Tupinamba. ¿Dónde estaba ese café? Pues en el centro, no me preguntes, en el centro abrí y me quedé impactado. Este campesino se quedó del ruido que hacían todos los comensales, bla, 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 bla. Me espanté, cerré
Y dije, no puedes. Y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me regreso a mi casa de asistencia y entonces dije, mañana o pasado me daré valor para entrar y ver al de la tarjeta. Oye, enfrentabas toros y te espantó, y el Pues sí, pues soy ranchero todavía. Todavía se me sale lo ranchero, qué barbaridad, qué Ajá. bueno, ¿no? Entonces, espérate, ahí te va la historia rápida. Sí, 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 Allí sí. en la casa de asistencia yo entrenaba en el patio trasero, aquí en Alzate, cerca de la estación Buenavista. Sí. Ahí en una casa antigua, yo era de estudiantes, el patio delantero, del primer patio, ahí los estudiantes del poli, pues ahí había muchos estudiantes, pero yo para que no se burlaran de mí, me fui al casi corral, o sea, el último patio, ahí solito. Y no sé si has visto entrenar a los toreros, uno era muy españolizado, uno además, qué bonito además, porque... Con la sí, gallardía siempre. Y bueno, haces toda la faramalla, tú cuando estás entrenando tienes que brindárselo a la gachí, hombre, que va por usted, va. Y empiezas a hacer todos tus pases como si estuviera el toro, Sí. y haces todo el ruido, y haces todo esto. Yo por eso me fui al patio, pues se iban a burlar de mí. Y aquí que cuando terminaba mi faena, estaba yo aquí descansando y me volteaba al otro patio. ¿Y dónde voy descubriendo a un grupo de jóvenes que digo, están locos, esos ches locos, porque gritaban, te amo, te odio? Y dije, ¿qué es esto? Pero ellos volteaban luego cuando yo estaba en plena faena, imagínate, y decían lo mismo, mira ese loco. Resulta que X día estoy en plena faena, remato, y una mano aquí que me distrae, Aarón Hernán y Sergio Barrios, dos famosos actores hoy. Sergio Barrios es un gran actor de doblaje, de estos personajes que salen en la televisión, es Sergio Barrios, y Aarón Hernán, hoy gran actor. Entonces dice, oye, Matador, tú tienes cara de gringo. Y me amolaron, ¿no? Porque según yo, eran los enemigos mortales, en donde está ya mi referencia, como te digo, yo tengo la residencia allá. Bueno, entonces, oye, me dice, tú eres, se nos fue un actor y nos vamos a Chihuahua, a la universidad, a presentar una obra de teatro y que te necesitamos, tienes cara de gringo, del personaje que se fue, y dentro de 8 días nos vamos. El gesticulador. ¿Te imaginas? Pero bueno, yo ni idea de nada. Le digo, bueno, pues si no, va. Y me dieron en un papel de una sumadora, recuerdo, Sergio Barrios y Aarón Hernán, apréndete eso. Y el director me dijo, aquí te subes, me imagino, y aquí te sientas. No recuerdo con precisión, no tenía idea yo del teatro, nunca había visto nada de nada. Me acuerdo, entonces ya termina, nos vamos a Chihuahua, 30 horas se hacían en el autobús, y yo feliz salí porque me ha encantado viajar. Llegamos a la universidad, nos reciben las fuerzas vivas porque era don Andrés Soler el director de la Academia de Teatro y es el que mandaba, entonces don Andrés Soler, y bueno, salieron a recibir todas las fuerzas vivas y yo ahí a un ladito, ¿verdad? Pues yo no sabía nada de nada. Viene el estreno. Y todos nerviosos, pasaba Aarón Hernán, Sergio Barrios, Matador, ¿qué no tienes nervios? Le digo, no, jolines, no le tengo miedo al toro ni al público honorable mexicano que me avienta orines, que me avienta cojines en el honorable pueblo de México, me avienta en la plaza, me recuerda a mi pobre madre y todo. Y aquí está sentado, ¿no? ¿Qué voy a tener miedo? Ni no tenía miedo. Total, viene el estreno, al día siguiente en los 2 periódicos de Chihuahua, viene la crítica, el grupo de Andrés Soler, Aarón Hernán, Sergio Barrios, pero entra Carlos Bracho a escena y ilumina, y fíjate nomás. Entonces, Aarón, entre comillas, y Sergio Barrios se enojan y dicen, mira nomás, que no sabe nada de teatro lo ponen ahí. Don Andrés se entera y dice, ya ves, tú no eres torero, eres actor. Él era muy amigo de Julio Bracho, papá de Diana Bracho, y de Guadalupe Bracho, que era Andrea Palma. Me beca don Andrés Soler. Y te estoy hablando hace 40,000 años, jolines, ¿en qué? Me becó en el 59. Claro, yo era un niñito con paleta mimí, ¿no? Pero bueno, en el 59. ¿Y el café ya no volviste al café aquel? No. ¿Se acabó los toros? Pues claro, no, me quedé con el teatro y don Andrés me becaba. Y aquí que desde el primer año las grandes actrices me jalan como su galán.
Te hablo Dolores del Río, María Félix, Amparo Ribelles, María Douglas, que fue una maravillosa actriz de teatro y de cine y todo, pero una de las grandes, fui galán de todas, y de las jóvenes, de Jacqueline Andere, de Angélica María, pues ahí está la historia, jolín, en Europa hice cine, en Estados Unidos, en Europa pues está la película que hice, donde unos besotorrotones que me daba la condenada Isabel Adjani, haciendo yo el papel de Vasconcelos, la Antonieta Rivas Mercado era Isabel Adjani, dirigida por Saura. En fin, ¿te imaginas? Entonces, los toros, pues que los dejé, hijo, los dejé, como decía Espota, más cornadas del hambre, y me fue muy bien. Entonces, pues yo dije, prefiero besar a las mujeres que ser arrastrado por un toro. Y esa es la historia del toro. Dejé el café, no entré jamás. Y si me crees, la última corrida de toros, siento de todos modos el toro, me hierve la sangre, pero la última corrida a la que yo asistí, 1962, se despedía una de tantas veces Lorenzo Garza, el ave de las tempestades, jolines, torero inmenso, que fue amigo mío, y Luis Castro, el soldado. No, qué Verónicas, jolines, el espada joven era Alfredo Leal, justamente, que era el príncipe del toreo, que fue actor después, un magnífico amigo y un gran torero. Última corrida de toros a la que yo asisto, fíjate nomás, y voy a España cada rato, hijo, y no Pero voy, no voy, simplemente te digo hablar de toros. Ay, tengo poesía relativa al toro, y vivo el toro, me fluye la sangre, porque es una pasión el toro, ¿no? Esta fiesta bárbara, pero somos bárbaros, somos asesinos todos los humanos. Ahorita están matando los ejércitos de México, de Estados Unidos, en Irak, todos los soldados son asesinos, mi querido. Yo me acuerdo que Melville en Moby Dick, cuando ya ves que hay partes en las que habla sobre las ballenas y dice, empieza a definir los nombres de las ballenas y dice, y eso de decirle ballena asesina mejor lo dejamos para después, porque si a esas vamos, todos somos asesinos, dice Melville. Bueno, Ismael, ¿no? Que está ahí, claro, que está narrando Moby Dick, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, bueno. Pero entonces, bueno, y entras a la actuación y luego, oye, entonces vaya pasiones, la pasión de los toros, imagínate, la pasión por del drama teatro, la pasión política. Fíjate, haciendo... Y la pasión además revolucionaria, socialista, que es otra distinta, ¿no? Y cada día soy más intransigente, por lo tanto, cada día me hacen a un lado, porque aquí somos un pueblo que no lee. Yo te digo, tengo 60 años escribiendo. Soy fundador de la Sociedad General de Escritores de México. Dime quién ha leído mis artículos en la Excelsior, Revista de Revistas, Universal. Jolines, se me van los nombres de periódicos. Quehacer Político, lo hice en Política. Sí, pues, y Diario de México, hasta que me corrieron, te digo, el año pasado, porque el señor Calderón está detrás, exacto, sí, quitándonos a todos, que me quiten, y como no hay quien me defienda, porque todos, al contrario, aquí se han asesinado más periodistas que en ningún lado del mundo. Entonces, bueno, pues sigo pues más intransigente que nunca, por lo tanto, el ser juarista, el decir que el respeto al derecho ajeno es la paz, no funciona en los políticos ni en los ciudadanos. No respetan la paz. Ve tú como ciudadano, el vecino de al lado va a tener un perro que va a estar ladrando y no hay Dios que lo haga parar a ese perro, y el vecino le vale un soberano cacahuate, lo saca para que haga sus cosas ahí en la calle y luego lo mete. Y pregúntame si el policía le va a decir algo. Tengo un familiar que aguantó un año en Berlín, y el otro que sigue, otro primo que ahí sigue, porque es muy teutón él es muy yo en ese sentido de la disciplina y el cumplimiento con la ley. El otro primo aguantó menos de un año porque llevaban un perro, llega la policía, el permiso del perro, pues no, y el certificado de que está educado el perro para vivir en un departamento, pues no, pues tiene que contratar a un entrenador de perros, y tiene que no puede ladrar de tal a tal decibeles y todo esto, o sea, por eso tiene que tener, no tenía nada de eso, y además no puede hacer ruido.
Y aquí te ponen la Sonora Matancera, el vecino, todo lo que da en la noche. Y tú leyendo a Marx, jolines, ganas de sacar la pistola y darle de balazos. Pero claro, bueno, acaba de estar en Guanajuato. No es posible que ese maravilloso Guanajuato, lleno de antros, desde las 3, 4 de la tarde a todo el volumen, a todo el volumen en esas calles maravillosas donde deambuló el espíritu de Cervantes, el gran que fue maestro mío, el iniciador del Festival Cervantino, el maestro Ruelas. Era una maravilla caminar. Uy, ahora el ruido total, pero todo el volumen fuera música, fuera Mozart. Claro. No, ni fuera Chente Fernández, no, o Juanga, no, sonidos estratosféricos, pero toda la zona. Teníamos, por ejemplo, que... Carlos, ¿vamos a hacer tu corte? Corte. Nos quedamos con esto. Yes. No se vayan, estamos conversando con Carlos. Bueno, ya estamos de vuelta. Este es el último bloque de nuestra espléndida conversación con Carlos Bracho. Muchísimas historias que nos cuenta. Ya les digo, las pasiones que vertebran su vida, la política, la revolución, el socialismo, el marxismo, los toros, el drama y la vida misma, ¿no? Y las mujeres. Las mujeres. El amor. Como digo, oye, te encuentras muy bien. Pues sí, le digo, porque yo nomás pienso en la mujer y en la comida, y en los libros, y en la poesía. Imagínate, yo vengo de un mundo femenino, madre, hermanas, 5 hermanas, nietas, pura mujer. Y en nuestro México, por no decirte en todo el mundo, todavía la cultura machista está presente. En el Partido Verde, jolines, ahí tengo mis serias diferencias con nuestros izquierdosos amigos, en donde la mujer todavía es objeto. Yo vengo, repito, del mundo. Entonces, y con Arreola, pues amábamos, evidentemente, y queríamos ser amados por la mujer. Nosotros no amábamos, ella nos amaba. O sea, nosotros éramos el objeto del amor a través de la poesía, y así lo escribo. En los cuentos cínicos, si los ves, yo soy la víctima, entre comillas, de la mujer. ¿Por qué? Porque para nosotros no es un objeto la mujer, al contrario, es el todo, es por lo que uno vive. Y yo, todo lo que escribo, todo lo que hago es porque pienso en la mujer. Porque fíjate, el cura y Dios y Cristo aventando piedras y asesinando en nombre de Cristo y en nombre de Dios a mi familia, que la mayoría eran mujeres, nada más el abuelo. Entonces, pues ese es el mundo machista de la iglesia. Se visten de faldas esos señores y dicen representantes de Cristo. Cristo andaba, ojo, descalzo y con una túnica nada más. Claro. Y predicaba el bien y la humildad. Y imagínate, se me han echado en algunos, que sale el coche último modelo del señor Cardenal y se te echa encima, y los guaruras. Y dices, por eso yo les digo, ahí viene Cristo, y le aceleran, y aceleran, ahí viene Cristo. Oye, cuéntanos la conversación de Arriola, ¿cómo era? Uy, pues imagínate, yo tenía la galería ahí en Reforma con la Edvard Munch, con Ayala, Leopoldo, y ahí estaba Efraín Huerta. Ahí fueron los grandes, mi querido amigo, poetas ahí, y las grandes, y las actrices. Y ahí teníamos pues reunión, ahí llegaba Arreola y Sergio Jiménez, y yo sacaba la botella de coñac, y salíamos en Reforma, en México, que se podía vivir, poníamos una mesita, y ahí estaba nuestra botellita, y empezábamos a ver pasar a las muchachas en la Arreola, y se nos quedamos viendo, y además enfrente teníamos a la maravillosa La Diana Cazadora. La Diana Cazadora, que nace de allí una poesía maravillosa de Efraín, que habla sobre las grandes nalgas que están en la escultura preciosa. Y nosotros pues éramos los amantes
antes de eso, de fenómeno, ahí estábamos, era lo que teníamos enfrente. ¿Te imaginas qué maravilla? Y era platicar, era hablar. Él no era maestro en el sentido de que la poesía hay que escribirla así. No, él en el taller, que lo hacíamos luego allí, o en su casa de Río de la Plata, ahí también, bueno, lo teníamos en la OPI, que se llamaba, frente al hemiciclo Juárez, ahí oficialmente, allí estuvimos mucho tiempo. Pero luego, ahí en la galería, llegábamos y se platicaba de las cosas de la vida, no recuerdo con una precisión de qué platicábamos, con Arreola, con Efraín, con todo. Es que yo recuerdo cuando leí Protagonistas de la Literatura Nacional de Carballo, que son entrevistas con un montón, la que me pareció de verdad, sobre todo por la riqueza discursiva que tenía, su propia retórica, fue la de Arreola. Porque se ve que era un gran conversador. Pero uno de los grandes conversadores, justamente. Que es un arte la conversación. Sí, pues, pero de la sensibilidad de él, cómo luego andaba a veces de fraque con tenis y su sombrero, no, hombre, es que, y luego, recordábamos mi estancia de Zapotlán, donde yo le contaba a Arreola que tenía una novia allí en el portal, que tenía un anafre, un brasero, y ahí hacía taquitos, y era mi novia. Y dice, se llamaba María, esa niñita. Y bueno, ¿y cómo te hiciste novia? No, pues yo pensaba que era mi novia, ella no lo sabía, pero yo sí. Y se atacaba de risa. ¿Y qué más? Bueno, acuérdate, Arreola, que estaba luego con el señor del Toro, que tenía la fábrica de hielo. Del Toro, entrañable amigo, también tenía un periódico. Pues yo lo vendía, le digo. Yo era periodista, yo vendía ese periódico que editaba el señor del Toro allí en Zapotlán, hoy Ciudad Guzmán. Entonces, vendía en las noches el periódico. Le digo, fui periodista, pero fui cargador, Arreola. ¿Cómo? Ahí en la estación más bien en el centro, llegaban los autobuses de Guadalajara y llegaba el niño Carlito, siempre he sido alto y garrudo por fortuna, y entonces se bajaba una señora con una petaca, llevaba corriendo Carlito, señora, ¿la ayudo? Y sí, la ayudaba, la llevaba a su casa y me daba una moneda, no me acuerdo lo que me daba, pero me daba. Entonces yo era feliz vendiendo el periódico y llevando las maletas de las señoras. Y hablábamos de todo esto. Y te digo, imagínate ahí en el taller y los demás poetas, el Dionisio Morales, el René Avilés Favila y otros, el Sacrós, que estaban ahí, pues se quedaban deslumbrados, porque luego él completaba esa fábrica dando los pormenores de la imprenta de la que yo hacía mención, de la vida del señor del Toro, de los camiones que llegaban ahí que también entregaban una dotación del Occidental o del Informador, que yo en Guadalajara lo vendía después también, el Informador, el Occidental, no recuerdo con precisión. Ahí me tienes con 25 periódicos que para un chaval eran mucho, pesaban mucho. Ahí voy corriendo por Guadalajara también, ahí le va el sol, o el Informador aquí. Y para más señas, regreso, todo esto lo platicaba con Arreola, y teníamos la revista Mester. Y entonces él me encargó en la Casa del Lago, donde hacíamos también taller, dice, Carlos, los domingos tú vas a vender nuestra revista, la revista Mester, que quedan por ahí algunos ejemplares maravillosos. Y los domingos, pues, yo vendía la revista Mester, pasaba la gente y ahí estaba yo abajo de las escaleras de la Casa del Lago, una mesita, y vendiendo 5 pesos, 10 pesos, no lo recuerdo tan bien. Y ahí los domingos yo vendía pues la revista Mester, Mester, y me decía Arreola, oye, ¿cuántos vendiste? Pues sí, y nos repartíamos ahí los 3 pesos. ¿García Ponce también estaba en ese taller o fue después todo eso? No, García Ponce, lo conocí porque Bellas Artes nos invitó a dar una charla sobre el erotismo y sobre poesía erótica. Yo leí mi poesía y él leyó también en el Munal, creo que estuvimos, y ahí lo conocí. Y no lo traté mucho, pero tuvimos varios encuentros. No, él no estuvo exactamente en el taller. Te digo, yo tenía otro taller con Leñero. Allí nos leyó Leñero por primera vez las primeras páginas de Los Albañiles, que al año siguiente le dio Seix Barral el premio en España, el premio de novela. Allí sus primeras
páginas, lo leyó en el taller, el gran leñero, fíjate, somos amigos desde entonces, qué barbaridad. Y después formamos con Retes, con Guillermo Murray, Aaron Hernán, Lizalde, y yo formamos el teatro documental, poníamos las obras de Leñero, el Che Guevara, la vida del Che Guevara, la vida de Le Mercier, la vida de Méndez Arceo, el teatro documental, movimiento teatral histórico de profundidad también, las obras de Leñero. Entonces, imagínate nomás todo lo que he hecho, se me va, jolines, que se me va, ahorita me está recordando todo eso, yo soy niño, te digo, pero bueno, pues hay que recordar, pues recordamos, y no sé qué más ando metido, de cosas que hago, soy fotógrafo, te digo. Claro, Carlos, nos quedan más o menos 2 minutos, no quiero perder la oportunidad para preguntarte esto. Sí. Antes de entrar a grabar, hablabas con un colega aquí del canal, y hablaban de la muerte, decías, ya muchos colegas se están yendo, yo estoy en la fila. Ahí estoy en la fila, feliz. Estoy en la fila, feliz. ¿Cómo le encaras? ¿Como el político, como el hombre trágico, como el revolucionario, con las botas puestas? Es como nacer, joder, no sabes ni cuándo naces ni cuándo mueres. Te digo, yo tengo una colección que me piden luego de los museos de calaveras. Me encanta la muerte y estoy lleno, en mi escritorio está lleno de calaveras. Pues claro, es la maravilla, ya, irse a descansar de este condenado mundo lleno de calderones y de ejércitos asesinos en Irak y aquí, donde quiera, ya, descansar. Y además el torero está permanentemente en contacto con la muerte. Imagínate. Por eso nunca le teme, como los estoicos, claro, ¿no? Sí, yo feliz, ahí está, estoy lleno de calaveras. Tengo un amigo del Partido Comunista de Francia que viene y cuando, aquí está, va a estar aquí y toda mi casa está llena de muertes, pues. El primer día que llegó en la noche, me acuerdo, al día siguiente, dice, yo soy de Marsella, allí aguantamos la muerte, pero si viene un francés del centro y norte, no entra, no vive aquí, pero en la noche cuando prendo la luz, calaveras por todos lados y muertes, maravillas tengo una colección pequeña, pero colección de calaveras, de estatuas, de artesanía mexicana, que tengo también una colección de juguete mexicano. Juguete mexicano, sí. Sí, que me lo piden de los museos. ¿Qué consejo le das a tus nietos? ¿Qué consejo les dejas a tus nietos? ¿O a tus pues hijos? Ellos ya son grandes, nada, lo que han visto es, imagínate, ahí en la casa estuvieron pues todos los personajes ya citados, Novo, Pellicer, todo. ¿Qué escucharon? Pues que la vida hay que vivirla con dignidad, que hay que trabajar y creer en creer en nosotros mismos como hombres y mujeres que podemos contribuir a sanear en nuestra medida el ambiente en el que se vive y que hay que estudiar y trabajar y cumplir con las leyes de cada país. O sea, nunca he hablado, pero es lo que han escuchado, cumplir con las leyes, ser marxista en el sentido de analizar profundamente todos los fenómenos que suceden en la sociedad, analizarlos para poder resolverlos. Muy bien, tenemos que irnos, muchísimas gracias, fue de verdad un honor tenerte aquí con nosotros. El honor es para mí. Gracias, Carlos. Muy bien, pues estas fueron las avocaciones requeridas de Carlos Bracho. Nosotros nos vemos la próxima, hasta pronto.